No todos tenían una vida tan colorida como la de Mateo. Parecía que la suerte estaba de su lado en todo. Tenía una familia numerosa y unida, que celebraba cada evento con alegría y extravagancia, algo que no siempre era asequible para otras familias. Tuvo suerte con su educación, entrando justo donde esperaba. Fue afortunado con los amigos desde una edad temprana, y hasta cuando empezó a trabajar, se podría decir con confianza que también tuvo mucha suerte al encontrar una buena compañía, un salario alto y un equipo cohesionado. Pero con su esposa. Con su esposa, Mateo fue el más afortunado de todos. Isabel siempre había sido una novia envidiable, hermosa e inteligente, una maravillosa bailarina, una chica amable y alegre que se convirtió en una hermosa mujer desde sus primeras citas. Mateo conquistó el corazón de Isabel, haciendo todo lo posible por mostrarle lo encantado que estaba con ella. Cada vez que se encontraban, él le regalaba una sola flor, acompañando cada obsequio con una pequeña tarjeta adornada con hermosas palabras. «Eres tan hermosa como el capullo de esta rosa. Me atraes como una flor atrae a una abeja». Estas y muchas otras palabras le escribió mientras aún estaban en la escuela. Más tarde, cuando pudo permitirse comprar ramos enteros y otros regalos, escribió auténticos poemas comparando a su amada con diosas y musas que habían inspirado a los mortales a lo largo de la historia. «Tus ojos brillan más que las estrellas», le susurraba cada vez que caminaban tarde en la noche. A Isabel le gustaba escuchar esto, y amaba a Mateo por esos gestos románticos con los que siempre estaba dispuesto a llenarla. Muchos corazones se rompieron con la elección de Isabel de Mateo como su esposo. Durante muchos años se alegraron y sufrieron juntos, soportando muchas pruebas, tanto durante sus estudios como después, en sus respectivos trabajos. Pasaron los años y estos dos nunca se separaron, y finalmente, Mateo le propuso matrimonio a Isabel. Cuando lo hizo, no podía imaginar que ella aceptaría. Temía que ella se diera cuenta de que podría encontrar a un hombre mucho más atractivo y rico. Y aunque planeó cuidadosamente el día, comenzando con una cena en un nuevo restaurante que Isabel había estado deseando visitar, y terminando en el malecón bajo los destellos de fuegos artificiales, estaba tan nervioso que incluso olvidó arrodillarse. Tan pronto como vio los ojos de Isabel reflejando los destellos de los fuegos artificiales lanzados al cielo oscuro, se perdió en ellos, olvidando por completo las palabras que había preparado y el gesto tradicional que se suponía debía hacer antes de hacerle esa pregunta tan importante. «¿Te casarías conmigo?», exhaló, atrapando la mirada de sus profundos ojos oscuros, ardientes de felicidad desbordante. Ella aceptó sin dudarlo, sin siquiera notar que no se había arrodillado. Para ella, lo principal era que él finalmente le había hecho la pregunta que había soñado durante años. La alegría de Mateo no tenía límites. Isabel lo eligió. Tuvieron una boda rica en todos los sentidos. Ambas familias extensas celebraron durante varios días, alegremente y en voz alta, regocijándose en su unión. Al principio, Mateo temía que sus fogosos familiares encontraran una razón para discutir, pero parecía que todos habían olvidado sus desacuerdos. Sin embargo, después de la luna de miel, aunque su vida matrimonial continuó siendo armoniosa, algo simplemente no funcionaba. Sus padres no los presionaban mucho para que tuvieran hijos, pero insinuaban que les gustaría ver nietos. Sin embargo, pasaron los meses, e Isabel aún no podía quedar embarazada. Durante los primeros años, Mateo no expresó su descontento. Después de todo, podrían haber muchas razones. Incluso no escatimó en gastos en médicos, pero dijeron que ambos esposos estaban saludables y la ausencia de un hijo podría deberse al estrés que ambos experimentaban en el trabajo. Mateo se volvió aún más atento con Isabel. Comenzó a llevarla a cenas románticas y citas con más frecuencia, la colmó de regalos y organizó las vacaciones más relajantes que pudo. Y gracias a su atención y cuidado, su hermosa esposa floreció aún más. Para envidia de las esposas de todos sus colegas y conocidos, todo habría estado bien. Pero los colegas, así como sus esposas,
comenzaron a murmurar a espaldas de Mateo. «Mira, se compró un vestido nuevo», señalaban a Isabel cuando llegaba al lugar de trabajo de Mateo. «Gastando dinero otra vez, pobre. Probablemente lo dejará pronto por otro. Mira cómo se ve. ¿Qué esposa es esa? Ni siquiera puede darle un hijo». Al principio Mateo no prestaba atención a todo esto. Pero con el tiempo, cada palabra comenzó a socavarlo lentamente por dentro. Podría haberse dejado influenciar por todos estos rumores y especulaciones. Pero un día Isabel se apresuró hacia él en el trabajo, radiante de alegría. Estaba acostumbrado a que almorzaran juntos con bastante frecuencia, pero era la primera vez que la veía tan sonriente y radiante. «Mateo, tengo una noticia maravillosa. Estoy embarazada», le dijo Isabel a su esposo, sin esperar a que estuvieran a solas. Cualesquiera que fueran las dudas que se habían colado en el alma de Mateo, esta noticia las hizo olvidar todo. Habían estado intentando tener un hijo durante tanto tiempo que ya había perdido la esperanza. Pero ocurrió un milagro, e Isabel lo bendijo con la noticia más hermosa que podía darle. Encantado con esto, Mateo se olvidó de todos los rumores y dudas durante mucho tiempo. De nuevo la llevaba en brazos y la colmaba de diversos regalos. Felices, convirtieron una de las habitaciones en una guardería, y Mateo permitió que Isabel eligiera cualquier decoración y colores que quisiera ver. Y cuando se enteraron, durante una visita al médico, que estaban esperando gemelos, Mateo estaba extasiado. Todos los años que pasaron sin hijos fueron recompensados. Y con gemelos, él siempre había querido una familia numerosa, y los gemelos no eran un obstáculo, sino que agregaban a su felicidad. Especialmente porque los gemelos resultaron ser un niño y una niña. Disfrutaba de la nueva vida con su hermosa esposa, y no podía dejar de admirar sus sonrisas. Finalmente, su familia estaría completa con el nacimiento de los hijos. La guardería se llenó de cosas. Ahora, en lugar de una cuna, había dos, y la habitación estaba equipada de una manera que muchos de sus invitados envidiaban. El día en que Mateo trajo a Isabel a casa del hospital con los gemelos, se sentía como si estuviera en las nubes de tanta felicidad. Y aunque muchos de sus colegas y compañeros no lo entendieran, pasaba mucho tiempo con su esposa e hijos, ayudando a Isabel con lo que generalmente recaía exclusivamente sobre los hombros de las mujeres. Incluso sus propias madres lo regañaban por tal comportamiento. Pero a Mateo no le importaba, porque compartía con Isabel el cuidado de sus hijos, y ver su sonrisa y las sonrisas de sus hijos era más importante para él. ¿Qué podría estar mal? Mateo llegaba a casa del trabajo con niños cariñosos y una esposa que rápidamente había recuperado su figura después del parto. Sin embargo, no pasó ni un año antes de que los rumores comenzaran a esparcirse de nuevo, y Mateo ya no podía ignorarlos fácilmente. Los niños no se parecían en nada a él. Isabel recuperó su figura demasiado rápido, y su esposa se veía tan hermosa y atractiva como antes del embarazo. No pasaba un día sin que Mateo escuchara algo similar en el trabajo, y aunque sus colegas intentaban hablar en voz baja al respecto, él aún los escuchaba. ¿Y cómo no lo ve? Los niños tienen el pelo rizado, pero él e Isabel no, susurraba a un colega. No, es imposible recuperar la figura tan rápido, susurraba otro colega, condenando lo rápido que Isabel había recuperado su esbeltez. Es porque esta coqueta tiene a alguien a quien impresionar, chismeaba otro. Mateo comenzó a dudar. ¿Sería todo así? Tal vez aquellos que chismeaban a espaldas de Isabel tenían razón, y ella no era tan sencilla como él quisiera pensar. Comenzó a prestar más atención a los niños. De hecho, su piel era más clara, la forma de sus ojos no se parecía a la de él, y su cabello era rizado, no lacio como el de él e Isabel. Y luego notó que Isabel se volvía cada vez más reservada, y aparentemente ella seguía sonriendo, seguía siendo tierna y cariñosa con él, siempre dispuesta a escuchar y aconsejar. Pero algo había cambiado en ella. A veces, ella salía de la habitación para contestar una llamada y ya no dejaba su teléfono por ahí, siempre lo llevaba consigo. Una vez,
no pudo evitar escuchar accidentalmente una de estas conversaciones. Se me pone la piel de gallina cada vez que habla. Isabel suspiró con una suave risa. Oh, y cuando se quita la camisa. Oh Dios, qué hombre. Estas palabras inquietaron a Mateo, y reflexionó sobre que no había encontrado tiempo para cuidarse adecuadamente y volvió a entrenar. Solía correr y practicar deportes con regularidad, pero ahora no lo hacía por el cansancio. Después del trabajo, comenzó a pensar que Isabel definitivamente le estaba ocultando algo. Al principio, ni siquiera sabía cómo abordar la situación que había surgido, y dudó durante mucho tiempo antes de reunir el valor para preguntarle directamente. Isabel, ¿me estás ocultando algo? Noté que empezaste a llevar tu teléfono contigo y ahora solo tomas llamadas cuando sales de la habitación. ¿Qué tendría que ocultar, cariño? Ella sonrió en respuesta, abrazándolo. No tengo nada que ocultar. Entonces, ¿por qué empezaste a llevar tu teléfono contigo en lugar de dejarlo por ahí? Me he vuelto más responsable, eso es todo. Tú mismo me regañaste por perderlo siempre. Y con los niños, el teléfono se ha vuelto útil. Puedo vigilarlos cuando duermen y no perderme cuando necesiten mi atención. Y las llamadas. Solías hablar siempre frente a mí, pero ahora siempre te vas. Cariño, ¿realmente quieres escuchar sobre pañales y ropitas? ¿O los programas de televisión de los que hablo con mi mamá y mis amigas? Después de un largo día de trabajo, entiendo que estás cansado, aunque me ayudas con nuestros pequeños ángeles por la noche. Soy yo la que está de licencia por maternidad ahora, y tú deberías descansar, y lo entiendo. Isabel lo desestimó. Sus respuestas sonaban bastante razonables, y Mateo las aceptó, aunque albergaba sospechas de que todo era solo una excusa para algo más. Las dudas comenzaron a roerlo incluso después de su conversación. Y aunque Isabel habitualmente se acercaba a él, colmándolo de atención y afecto, él se volvió algo distante con ella. Demasiado de lo que Isabel hacía le parecía sospechoso. Luego escuchó nuevos rumores sobre su esposa en el trabajo. Te lo digo en serio. Vi a Isabel con un hombre y se estaban abrazando. Susurraba una de las colegas de Mateo a otra. Justo delante de todos. ¿Te imaginas? Oh, Dios mío. ¿Deberíamos decírselo a Mateo? Es un buen hombre, respondió la otra. ¿Cómo le digo eso, por el amor de Dios? Me llamará chismosa. Ama tanto a esa coqueta. Mateo no les dijo a sus colegas que había escuchado su conversación, pero reflexionó profundamente sobre todos los signos de infidelidad que había visto en el comportamiento de su esposa. Durante las siguientes semanas, pensó en cómo podría entender lo que realmente estaba sucediendo con su esposa. Fue cauteloso y no buscó consejo de amigos o compañeros de trabajo. En su lugar, recurrió a Internet, donde fácilmente encontró formas de atrapar a su esposa en el acto. Leyó varias historias de personas que habían estado en situaciones similares, memorizó posibles métodos para poner a prueba la lealtad de Isabel y poco a poco comenzó a planear cuándo y cómo ejecutar la prueba más crucial de su vida. Por mucho que temiera ser uno de esos hombres que descubren la cruel verdad sobre la infidelidad de su cónyuge, decidió hacerlo. El método más simple, anotó para sí mismo, era escribirle a Isabel una carta de despedida, esconderse y ver qué haría cuando la leyera. Sin embargo, cuando se sentó con una hoja de papel y un bolígrafo frente a él, Mateo no podía imaginar cómo escribir la carta. Hermosos y cálidos recuerdos de su amor inundaron su mente, de cómo se alegraban juntos en cada evento y de cómo habían vivido felices durante muchos años. Durante mucho tiempo se quedó sentado tratando de escribir al menos algunas líneas, y una y otra vez fallaba, arrugando la carta que había empezado y comenzando de nuevo. Finalmente, logró reunir sus pensamientos y expresar todo de una manera que la carta pareciera sincera y no demasiado dura hacia Isabel. No mencionó sus sospechas, pero expresó en la carta que no se sentía igual que antes cuando estaba con ella. Le confesó que su distanciamiento le hacía sentir la necesidad de estar solo consigo mismo y reflexionar sobre la situación. Terminó la carta diciendo que aún la amaba,
Mateo esperaba que esta carta, si no lograba que Isabel se arrepintiera de sus faltas, al menos la hiciera pensar en lo que había hecho. Pero en el fondo, él también esperaba estar equivocado. Deseaba desesperadamente que su vida volviera a la normalidad, aunque veía rasgos desconocidos en sus hijos. Finalmente, Mateo eligió un día en el que se tomó un descanso del trabajo y colocó la carta preparada en el lugar más visible. Mientras Isabel no estaba en casa, había salido con los gemelos. Esto le dio a Mateo suficiente tiempo para encontrar un escondite adecuado donde ella no lo encontraría. Eligió un armario como su lugar de escondite, lo suficientemente conveniente para escuchar conversaciones en la mayor parte de la casa. Oculto dentro, trató de no pensar en lo que sucedería si Isabel decidiera asomarse al armario de repente. Cuando su esposa regresó, Mateo escuchó el ruido del papel y un prolongado silencio mientras Isabel leía su carta. Empezó a pensar que el silencio estaba durando demasiado. Pero luego escuchó el sonido de la carta cayendo al suelo, seguido de un suave sollozo. Isabel estaba llorando. Mateo casi sonrió, listo para exhalar con alivio. Pero luego escuchó a la mujer sacar su teléfono de su bolso y marcar un número. «¿Hola?», susurró con la voz temblorosa. Mateo se congeló, escuchando atentamente, y de repente se dio cuenta de que la mujer susurraba el nombre de un hombre. «Sí, Diego». Mateo no podía creer lo que oía. Su amada esposa Isabel lo estaba engañando. Isabel sollozaba, pero continuaba hablando muy suavemente, casi inaudible. «¿Vas a venir? Está bien, Diego. Te esperaré». Mateo apretó los puños, incapaz de creer tal traición. La amaba tanto, la adoraba, la colmaba de regalos, hacía todo por ella. Y ella lo había traicionado. De repente Isabel volvió a hablar. Esta vez parecía que estaba hablando con alguien completamente diferente. «Gabriel, todo está tan mal». Mateo casi maldijo en voz alta. Otro hombre. Isabel lo estaba engañando, no con uno, sino con dos hombres al mismo tiempo. Me dejó. ¿Lo entiendes, Gabriel? ¿Qué debo hacer? Durante un rato, escuchó al hombre al otro lado de la línea. Luego suspiró. Está bien. La voz de Isabel se calmó brevemente y parecía tranquilizarse gradualmente. Pero después de un par de minutos volvió a tomar el teléfono. Pablo, soy yo. Isabel susurró con una voz quebrada. Sí, no es otra cosa. Mateo ya no sabía qué pensar. 3 hombres. ¿Cómo se las arreglaba para mantener relaciones con 3 hombres a sus espaldas? Sí, no vale la pena. La voz de Isabel parecía clavar otro clavo en el corazón de Mateo con cada palabra. Está bien, esperaré. De nuevo cayó el silencio, y Mateo se preguntó si debía salir de su escondite ahora o esperar hasta que apareciera uno de los amantes de su esposa. Mentalmente, ya estaba considerando llamar a su amigo abogado para iniciar los trámites del divorcio, pero la curiosidad le ganó. Si atrapaba a Isabel con un amante, podría capturarlo con su teléfono y tener pruebas de su infidelidad. Eso ayudaría a resolver el divorcio y la división de bienes mucho más rápido. La suave melodía del teléfono de Isabel sonando hizo que Mateo se tensara y volviera a escuchar. Sí. Isabel se secó las lágrimas. Rafaele. Mateo no pudo evitar sentir un shock aún mayor. Otro más. Esta conversación parecía unidireccional. Isabel permanecía en silencio, solo suspirando ocasionalmente antes de colgar el teléfono. Sin saber qué pensar, Mateo se obligó a calmarse y ser paciente, aunque la rabia ardía en su interior. Pronto Mateo escuchó un coche acercándose a la casa. Un par de momentos después, la puerta principal se abrió e Isabel, por los sonidos, se lanzó a los brazos de la persona que entró, sollozando en voz alta. El hombre le dijo algo, pero Mateo no pudo escuchar. Estaba demasiado lejos de la puerta para captar su conversación. Sin embargo, podía imaginar vívidamente todo lo que pudo haber sido dicho. Un par de minutos después, llegaron 2 coches más, y Mateo quedó atónito. Ahora Isabel no podría zafarse de esto.
Si todos sus amantes descubrían la existencia de los otros, no habría forma de evitar el escándalo. Sin embargo, por mucho que se esforzaba por escuchar, no oyó gritos, ni peleas, ni señales de desacuerdos. Al contrario, le pareció que los tres hombres estaban consolando colectivamente a la sollozante Isabel una vez más. «¿Qué está pasando allí?», susurró Mateo. No demoró más y salió de su escondite, listo para enfrentar a su esposa y sus amantes. Sin embargo, tan pronto como se acercó a ellos, toda su indignación y las palabras que había preparado se le quedaron atascadas en la garganta. Frente a él estaban tres de sus amigos, con quienes había perdido contacto hacía algún tiempo, porque se habían mudado a otras ciudades. El único extraño era el hombre que abrazaba a su esposa. De repente, se dio cuenta de que dos de sus amigos, Gabriel y Diego, tenían el cabello rizado y espeso, y uno de ellos podría, de hecho, ser el padre de los gemelos. Al notarlo, los cinco miraron a Mateo con confusión y enojo. «Mateo, explícanos». Rafaele, el menos enojado, fue el primero en dar un paso al frente. Mateo se obligó a sacudirse el shock y a inflar el pecho, enmascarando su confusión con enojo.